Alimentación. El alimento no solo es responsable de la estructura del cuerpo, sino que cuando se combina con oxígeno es también la fuente de energía del cuerpo. Las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono son elementos productores de energía. Las proteínas son ladrillos que edifican el cuerpo. Las grasas almacenan energía y los hidratos de carbono son fuente inmediata de energía. Pero también, estas funciones se superponen. Las grasas y proteínas pueden usarse como energía y el exceso de glucosa se convierte en grasas o glicógeno, que es el almidón animal. Los hidratos de carbono y proteínas tienen 4 calorías por gramo, mientras que las grasas 9 calorías por gramo. El ser humano, en el metabolismo basal, requiere entre 1000 a 1700 calorías por día. El resto depende de la actividad física que realice. Una mujer requiere 2000 calorías diarias, mientras que el hombre 2700. Una actividad física pesada puede llegar a requerir hasta 4000 calorías diarias. Las grasas. Hace más de 100 años atrás, el Dr. John Herbie Kellogg y su hermano inventaron los copos de maíz y otros cereales secos para el desayuno, aumentando el consumo de leche y crema en Estados Unidos. Luego, el aceite comestible, el aceite de oliva y la manteca fueron reemplazados por aceites refinados. Sobre todo en el mundo occidental, el consumo de grasas saturadas se ha ido acrecentando. La extracción de aceite en frío por medio mecánico es un método muy antiguo utilizado para la extracción de aceite de las aceitunas, semillas y frutos oleaginosos. El líquido enturbiado contiene esterol, lecitina y trozos de fibra. Se aclara por medio de decantación u otros métodos. Este método parcialmente refinado hace que pierda los elementos nutritivos, pero la forma original de la molécula del aceite permanece intacta. En la actualidad, la extracción de aceites vegetales se logra por el prensado en frío, pero los pasos posteriores alteran perjudicialmente la molécula de aceite vegetal. Los ácidos grasos libres se eliminan por medio de la extracción al vacío y se precipitan con el uso de lejidas. Luego se filtra con una tierra especial y finalmente se calienta a una temperatura elevada. Esto produce un aceite claro, brillant, agradable a la vista y al gusto. Pero es un alimento de mala calidad, ya que se pierde la fibra, los minerales y las vitaminas. También se altera la molécula, quedando convertida en una grasa saturada. Con excepción de las aceitunas, las paltas y las nueces, la mayor parte de los vegetales contienen bajo contenido de grasas. En cambio, los alimentos de origen animal tienen gran cantidad de grasas. Ejemplo, la carne flaca de vaca generalmente contiene un mínimo de 50% de calorías procedentes de las grasas. La carne de vaca gorda tiene más del 80% de energía en grasa. El cerdo tiene mezclado la grasa con la carne y la manteca y crema producen casi un 100% de calorías de la grasa. Es por esto que un régimen alimenticio de origen animal contribuye a tener un exceso de grasa. Los vegetales pueden ayudar a bajar el consumo de grasas. Sin darnos cuenta, colocamos aceite refinado en la ensalada o a una receta, y si a esto le agregamos las grasas de origen animal, vemos cuán fácil es consumir una cantidad excesiva de grasa. Las moléculas de ácidos grasos están hechas de átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno y oxígeno. Las moléculas de ácidos grasos no saturadas tienen doble unión de carbono. Las moléculas de ácidos grasos saturadas tienen todas las uniones adicionales ocupadas
por otro átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la unión de carbono es simple. Los ácidos grasos esenciales deben obtenerse de la dieta porque el cuerpo no puede sintetizarlo. El ácido graso linolénico, que es el omega 6, y el ácido graso linoleico, que es el omega 3, son los dos ácidos grasos esenciales necesarios para realizar las funciones vitales en nuestro organismo. Anteriormente se pensaba que el ácido araquidónico era también esencial, pero se descubrió que el organismo puede sintetizarlo a través del ácido linoleico. El organismo utiliza los aceites esenciales para producir ciertas sustancias químicas parecidas a las hormonas que aflojan las arterias, bajan la presión de la sangre y permiten el grado de adherencia de las plaquetas y los glóbulos rojos. Cuando tres moléculas de ácidos grasos se unen a un glicerol, se forma un triglicérido. El 95% de las grasas que se encuentran en la naturaleza son triglicéridos. Las grasas que tienen predominio de ácidos grasos saturados se denominan grasas saturadas, uniones trans, y las que tienen ácidos grasos no saturados se denominan grasas no saturadas, uniones cis. Los ácidos grasos más saturados son sólidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas menos saturadas son líquidas a la misma temperatura. Las grasas saturadas son absorbidas con dificultad por el organismo y producen membranas celulares de mala calidad. Cuanto menos cantidad de esta grasa consumamos, mejor. El proceso de refinamiento y calentamiento altera la molécula del ácido graso y se rompe el equilibrio entre omega 3, omega 6 y omega 9. No es que se necesite más omega 3 u omega 9, sino que es el equilibrio adecuado y no alterado por el refinamiento de la molécula. Por otro lado, los procesos de hidrogenación de la molécula de los aceites son las que se utilizan para la elaboración de margarinas vegetales. Pero este es un proceso donde se satura la molécula agregándole hidrógeno. Este ocupa una unión del ácido graso y queda una unión simple. De esta manera queda un ácido graso saturado. El mismo es sólido a temperatura ambiente. Con los aceites esenciales, el cuerpo fabrica prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Como dijimos, estos son parecidos a las hormonas y realizan funciones como la inflamación, aglutinación de la sangre, intervienen en el proceso de la fiebre, regulan el tamaño de los vasos sanguíneos, ayuda a tener una mejor permeabilidad en las membranas celulares, presión interna de los ojos, fabrica esteroides, estimula el apetito, ayuda al metabolismo de las grasas y funcionamiento del sistema inmunitario. Las membranas celulares que se forman con ácidos grasos saturados son de mala calidad. Por esta y otras muchas razones, deberíamos limitar las calorías de las grasas a un 20% del total del consumo diario. Deberíamos obtener grasas tal como se encuentran en los alimentos de origen vegetal y todavía contenidas en las fibras. Las grasas vegetales no refinadas nos protegen de las enfermedades y nos proveen todos los ácidos grasos esenciales que necesitamos. Tendremos que consumir más oleaginosas. Para dar algunos ejemplos, los encontramos en las nueces, las castañas, los maníes, las almendras, las paltas y aceitunas. Estas nos darían los aceites esenciales tan necesarios para nuestro cuerpo. El aceite de oliva de primera prensada o prensada en frío o el extra virgen, el aceite de canola y el aceite de soja tienen importantes cantidades de omega 3. Hidratos de carbono. La glucosa es la molécula más simple de los hidratos de carbono y nuestro cuerpo la utiliza para obtener energía. Es combustible de calidad superior. Los monosacáridos no necesitan digestión, por eso se absorben fácilmente en el tubo digestivo.
Para dar algunos ejemplos de monosacáridos, podemos hablar de la glucosa, que la encontramos en la miel de abeja, la fructosa, que está en una amplia variedad en las frutas, la sacarosa, que la podemos encontrar en la remolacha, en la banana, en el ananá. El azúcar de mesa y la maltosa son disacáridos y en pocos minutos son convertidos en azúcares simples. Los polisacáridos son una cadena de azúcares simples unidas entre sí. El organismo tarda mucho más tiempo en digerirlos. Algunos ejemplos es el almidón, las semillas, las raíces, los tubérculos, las hojas y las frutas. La insulina hace que la glucosa del torrente sanguíneo ingrese en los tejidos. El exceso de azúcares se convierte en grasa. Por eso, el páncreas se ve forzado a trabajar de más y engordamos si consumimos exceso de azúcar. Por ejemplo, una porción de postre puede contener hasta 25 cucharaditas de azúcar. Para solucionar esto, conviene consumir los hidratos de carbono complejos. Por ejemplo, trigo, arroz, papas, porotos, cereales ricos en fibras y otros que contengan almidón. La ventaja de los hidratos de carbono complejos es que tardan más tiempo en digerirse y se liberan lentamente al torrente sanguíneo, saciando por más tiempo a una persona, y de esta manera evita que se liberen grandes cantidades de insulina, que es la que mete rápidamente la glucosa en los tejidos. Si digerimos grandes cantidades de azúcares simples, al poco rato sentimos hambre, porque la glucosa se fue del torrente sanguíneo rápidamente a los tejidos. Además, el exceso de glucosa en los tejidos se transforma en grasa. Los peligros de los azúcares refinados. Agota las reservas de vitamina B1. Promueve caries dentales. Baja las defensas del sistema inmune. Aumenta los triglicéridos. Facilita el comienzo de la diabetes tipo 2. Favorece la gastritis. Favorece la constipación. El régimen alimentario ideal se compone de pequeñas cantidades de azúcares, como la miel o los jarabes dulces, y de grandes cantidades de hidratos de carbono complejos, como papas, cereales, pan y fideos integrales. Vitaminas. Las vitaminas son elementos nutritivos indispensables en nuestra alimentación, aunque éstas no tengan calorías. Las mismas deben estar presentes en el alimento para que el cuerpo pueda utilizar eficazmente lo que comemos. Todas las reacciones energéticas del funcionamiento de nuestro organismo se deterioran si faltan las vitaminas. Miles de reacciones de las enzimas que se producen en las células dependen de una o más vitaminas específicas. Por ejemplo, la oxidación de la glucosa en las mitocondrias. Hay muchas enfermedades relacionadas a la falta de vitaminas. Ejemplo de esto es el escorbuto, que se produce por falta de vitamina C. Otras enfermedades que pueden producir lesiones epidérmicas, intestinales y mentales por falta de vitamina B. Las vitaminas están clasificadas de acuerdo a su solubilidad. Las que son solubles en grasa son las A, D, E y K, y pueden almacenarse en el cuerpo por periodos largos. La vitamina D se obtiene principalmente de la luz solar, y la vitamina A, E y K en frutas y verduras. El resto de las vitaminas son solubles en agua, como la vitamina C y el complejo B, que incluye a la tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, vitamina B12, y algunos de estos no se almacenan fácilmente en el cuerpo y son excretados por medio de la orina. La vitamina B12 contribuye a la producción de la sangre y no está muy difundida en los alimentos de origen vegetal. Los vegetarianos estrictos
tienen que tomar suplementos vitamínicos del complejo B. Las vitaminas están ampliamente difundidas en los vegetales y en las frutas, a excepción de la vitamina B12. Si consumimos una variedad importante de frutas y verduras, vamos a estar aportando una diversidad importante de vitaminas a nuestro organismo.